Perú, jueves 18 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar una serie de avisos oficiales que juntos pintan un retrato fascinante del país en acción. Tenemos grandes proyectos de infraestructura financiados por empresas privadas, concursos públicos para una de las profesiones más codiciadas, la de notario, y un catálogo increíble de mercancías incautadas por la aduana, con sorpresas que van de lo lujoso a lo francamente bizarro. Y para rematar, un par de subastas que incluyen desde un auto de lujo hasta un hato de alpacas en Ayacucho. Si juntas todas estas piezas, que parecen no tener nada que ver entre sí, empiezas a ver cómo funciona la maquinaria del país por dentro. Es una ventana a la economía formal, a los mecanismos de control del Estado y a las oportunidades y riesgos que surgen para todos, desde una gran empresa a un ciudadano común. Es la burocracia en pleno movimiento y revela mucho más de lo que parece. Ok, empecemos a desglosar esto. Hay un par de convocatorias que me llamaron la atención por su modelo de financiamiento. Obras por impuestos. La primera es en Cusco, un proyecto deportivo y recreativo en Limatambo, que no es nada pequeño. Estamos hablando de casi 12 millones de soles. Exacto. El mecanismo de obras por impuestos es una pieza clave de la inversión pública en Perú. Permite que una empresa privada, en lugar de pagar su impuesto a la renta directamente al fisco, use ese dinero para financiar y ejecutar un proyecto público. Luego, el Estado le reconoce esa inversión como pago de sus impuestos. Es, en teoría, una forma de acelerar la inversión en infraestructura y servicios, saltándose algunos de los cuellos de botella del gasto público tradicional. Claro, entiendo cómo funciona para un proyecto grande y visible como un complejo deportivo de 12 millones de soles, que además tiene un retorno de imagen para la empresa. Pero me encontré con otro, esta vez del Ministerio de Vivienda en Lambayeque, para mejorar el servicio de agua y saneamiento en un centro poblado llamado Palo Blanco. El monto es mucho menor, unos 443,000 soles. ¿Se aplica el mismo mecanismo para algo así de fundamental, pero menos vistoso? Totalmente. Y ese contraste es lo que resalta la versatilidad del sistema. Se puede aplicar a megaobras o a proyectos vitales de saneamiento básico. Ahora, tu pregunta toca un punto fundamental: la priorización. La entidad pública, en este caso la Municipalidad de Limatambo o el Ministerio de Vivienda, es la que propone el proyecto, pero la empresa privada es la que elige cuál financiar de una cartera de opciones. Claro, y ahí está el dilema. Me pregunto si esto no incentiva a las empresas a elegir proyectos con más visibilidad, más fotogénicos, en lugar de los que son urgentemente necesarios pero menos glamurosos, como el saneamiento. ¿Hay algún control para que no se financien solo estadios y parques, dejando de lado las tuberías? Es una tensión constante. El sistema está diseñado para que las prioridades las fije el Estado, pero la decisión final de la empresa a menudo involucra variables de responsabilidad social corporativa, imagen y relación con la comunidad donde operan. Idealmente, los intereses convergen. Un proyecto de agua potable no solo es vital, sino que también genera un enorme capital social para la empresa que lo financia. Pero sí, el riesgo de que se prefieran obras de mayor impacto mediático siempre está presente. Hablando de la intersección entre el dinero, las reglas del Estado y el acceso a posiciones de poder, no solo se ve en obras, sino también en cómo se accede a funciones públicas clave. Me topé con los concursos para ser notario en Cusco, Madre de Dios y Lambayeque. Y el proceso es fascinante. Fascinante y muy revelador. Es que la función notarial es una de las columnas vertebrales de la seguridad jurídica. Un notario da fe pública. Convierte un acuerdo privado en un documento con respaldo del Estado. Por eso el acceso a esa función está tan regulado. No es un trabajo cualquiera. Es una delegación de la confianza del Estado en una persona. Y se lo toman muy en serio, desde el primer paso. Para las 13 plazas en Cusco y Madre de Dios, el primer filtro, antes incluso del examen de conocimientos, es un examen psicológico presencial. Y en Lima, en una clínica específica a cargo de una universidad de prestigio. Esto es crucial y bastante moderno en su enfoque. Subraya que, para ser notario, no basta con saberse el Código Civil de memoria. Se requiere un perfil ético, una estabilidad emocional y una integridad a toda prueba. El examen psicológico busca filtrar rasgos de personalidad que podrían ser incompatibles con la enorme responsabilidad del cargo.
Piensa en la cantidad de transacciones millonarias y decisiones de vida que pasan por las manos de un notario. Totalmente de acuerdo con el fondo, pero me genera una pregunta a la forma. El costo no es bajo. Más de 400 soles por el examen psicológico y casi 2.700 por la inscripción al concurso. Y se advierte que no hay devoluciones. Sumado a eso, el viaje a Lima y la estadía. Esto de por sí ya es un filtro económico importante, ¿no crees? Podría estar dejando fuera a candidatos muy talentosos de provincias como ANTA o la Convención, pero que simplemente no pueden costear el proceso. Ese es el otro lado de la moneda, y es un debate muy válido. Por un lado tienes el argumento de la estandarización y la calidad. Centralizar la evaluación psicológica en una sola entidad de prestigio en la capital busca garantizar un estándar uniforme para todos los postulantes del país. Se quiere asegurar que el notario de un pequeño distrito en Cajamarca tenga el mismo perfil de idoneidad que uno en San Isidro. ¿Pero a qué costo? ¿No se corre el riesgo de crear una casta de profesionales que son los únicos que pueden permitirse postular, desconectando la función de las realidades locales? Es una barrera de entrada considerable. Sin duda. Logísticamente es un desafío y económicamente, como bien dices, es una barrera. Es el clásico conflicto entre centralización para garantizar estándares y la descentralización para asegurar un acceso más equitativo. El sistema actual prioriza lo primero, quizás asumiendo que la inversión se justifica por el alto potencial de ingresos de la carrera notarial. Pero la pregunta sobre si ese filtro inicial es justo o si podría implementarse de otra manera sigue abierta. Bueno, y si hablamos de reglas y filtros, nada como la aduana para ver dónde se rompen. La sección de notificaciones de la SUNAT es un verdadero universo. Hay de todo. 43 relojes Invicta, más de 600 shorts deportivos Adidas para niños, 887 capelladas de zapatilla. Parece que desarmaron una tienda por departamentos. Estos casos ilustran perfectamente lo que es una infracción administrativa aduanera. Es importante que la gente entienda que contrabando no es solo droga o armas. Es cualquier mercancía de origen extranjero que no pueda sustentar su ingreso legal al país. El objetivo de la ley es doble: proteger la industria nacional de la competencia desleal y, por supuesto, recaudar los impuestos correspondientes. Esas 887 capelladas no pagaron aranceles. Hay un caso que lo deja clarísimo: un Mercedes-Benz GLA 200 del 2021 con placa chilena. No fue incautado por entrar de forma clandestina, sino por exceder el plazo de permanencia en el país. Entró legalmente, pero se quedó más de la cuenta. Exacto. Ese vehículo probablemente ingresó con un permiso de internamiento temporal muy común para turistas o residentes temporales. Al vencerse ese plazo y no regularizar su salida o su nacionalización, el vehículo pasa a un estatus irregular. El Estado asume que se está haciendo un uso indebido del beneficio y procede a la incautación. Es la aplicación estricta de la norma. Pero la lista que se lleva el premio es la de un señor llamado Edward Nelson Ramos Medina. Le incautaron lo que parece ser el inventario completo de una tienda de productos naturales con nombres espectaculares. Un momento, déjame leer algunos. Colágeno hidrolizado reforzado con cartílago de tiburón, jarabe vinocerebral, suplemento alimenticio rompequistes, jarabe gastrizán, jarabe rompecálculos y hasta cápsulas ovarina. Más allá de lo pintoresco de los nombres que parecen sacados de un elixir del siglo XIX, este caso es extremadamente serio por sus implicaciones para la salud pública. Estos productos, al entrar por canales no oficiales, evaden cualquier tipo de control sanitario. No tienen registro de DIGEMIT, la autoridad sanitaria peruana. Nadie garantiza qué contienen realmente, si las dosis son seguras o si simplemente son un placebo inofensivo en el mejor de los casos, o una sustancia tóxica en el peor. Claro, alguien podría comprar un jarabe rompecálculos y terminar con un problema renal mucho peor. Si esto es lo que atrapan y notifican, me pregunto, es solo la punta del iceberg. ¿Qué nos dice esto sobre la magnitud del mercado informal para estos productos milagrosos? Nos dice que es un mercado enorme y persistente, alimentado por la desesperación o la desinformación de la gente. La incautación es una medida de protección directa al consumidor, pero efectivamente es una muestra de un universo mucho más grande. Por cada carga detectada, muchas otras probablemente logran pasar. Estos avisos oficiales son la evidencia de una batalla constante en la frontera, no solo por impuestos, sino por la salud de la población. Y para cerrar la sección de aduanas, el caso de Jorge Luis Torres Torres, que es casi una viñeta costumbrista.
Le incautaron potenciadores sexuales con nombres tan sutiles como mero macho, siempre arrecho y mandingo. Pero lo curioso es que junto a los frascos venían varios juegos de sábanas. Una combinación de negocios interesante. Ese es un ejemplo clásico de lo que se conoce como contrabando hormiga. Pequeñas cantidades que se mueven en equipajes, encomiendas o vehículos particulares. Apuntan a un mercado muy específico que, por costo, vergüenza o facilidad, busca estas soluciones fuera de los canales formales como una farmacia. La notificación pública que vemos es la última etapa del proceso. Es un llamado formal para que el intervenido presente la documentación que acredite el ingreso legal. Si no lo hace en el plazo establecido, el Estado declara la mercancía en abandono y puede disponer de ella. Y de lo que el Estado incauta, pasamos a lo que el Estado vende. Hay un par de subastas que son un mundo aparte. Y de repente, entre autos embargados y trámites legales, aparece una subasta organizada por el Instituto Nacional de Innovación Agrícola, el INIA. 373 semovientes, es decir, alpacas, en Ayacucho. Es una imagen maravillosa. Me imagino a los funcionarios de línea contando alpacas en lugar de expedientes. Es una imagen que ilustra otra faceta del Estado. No como fiscalizador, sino como promotor y gestor de activos. El INIA es un centro de investigación agraria. Esas 373 alpacas no son animales cualquiera. Muy probablemente son el resultado de años de programas de mejoramiento genético. La subasta es el mecanismo para transferir esa innovación, esos genes mejorados, al sector privado, a los criadores y comunidades alpaqueras locales. Así se mejora la calidad de la fibra y la carne a nivel nacional, y de paso, el INIA genera ingresos para seguir investigando. También hay subastas más urbanas, de bienes de empresas en liquidación. Por ejemplo, un Audi A6 del 2017 con un precio base de casi $13,000. Pero el que me pareció un verdadero desafío para valientes es una camioneta Nissan Navara. No solo tiene un precio base, sino que el aviso detalla una lista de deudas. Tiene embargas del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo e incluso del Senati. Es como adoptar un cachorro adorable que viene con una montaña de deudas veterinarias. La analogía es perfecta. Y por ley, esa información debe ser pública. Es un principio de transparencia fundamental en los remates judiciales o administrativos. El precio base puede ser una ganga, pero los gravámenes, las deudas, vienen con el bien. El comprador no solo paga el precio del martillo, sino que también adquiere la responsabilidad de levantar esos embargos, lo que implica negociar y pagar a cada uno de esos acreedores. O sea que lo barato puede salir muy caro. No es solo presentarse con el dinero. Hay que hacer una investigación previa, casi un trabajo de detective, para saber en qué te estás metiendo. Exactamente. Añade una capa de riesgo y complejidad que requiere que el comprador sea sofisticado y esté bien asesorado. El aviso público cumple con informar. La diligencia y el cálculo del costo total ya corren por cuenta del interesado. Es otro ejemplo de cómo, incluso en las oportunidades que ofrece el sistema formal, hay reglas y complejidades ocultas que es vital entender. Entonces, repasando el día, hemos visto al Estado impulsando obras millonarias, poniendo filtros durísimos para ser notario, decomisando desde relojes de lujo hasta mero macho, y subastando desde alpacas mejoradas genéticamente hasta camionetas llenas de deudas. Es una radiografía increíblemente detallada de la vida formal de un país. Si conectamos todos estos puntos, el patrón es claro, un esfuerzo constante del Estado por registrar, regular, formalizar y controlar la vida económica y civil. Pero esto nos devuelve a la pregunta que surgió con los productos milagrosos. Si este es el universo de lo que se logra documentar, notificar y publicar oficialmente, ¿cuál es la verdadera magnitud del universo que opera por completo fuera de estos registros? Cada aviso de incautación de contrabando es en realidad un mapa que nos señala la existencia de una ruta informal. Cada concurso para notario nos habla de la necesidad de combatir la falsificación y los trámites fraudulentos. La verdadera pregunta que nos deja este boletín no es solo lo que contiene, sino qué tan grande es el océano de lo que no puede contener. Esa es la historia no escrita que se esconde detrás de cada una de estas líneas.